Sean bienvenidos jóvenes a esta tercera sesión del día lunes 4 de mayo del 2020, materia de clase virtual de Marketing 3 y Administración Aplicada 2, ¿no? En esta tercera sesión estamos comenzando para explicar lo que es la famosa chi cuadrado en función a un cruce de variables que hemos determinado dentro de nuestra investigación de mercado. Carolina, me estabas haciendo una pregunta interesante o más que todo aclarando tus dudas. ¿Podrías repetirla, por favor, antes de la grabación? Sí, mi pregunta era, en el trabajo vamos a tener que hacer el análisis de la pregunta 3 y 4, pero en vez de hacer la tabla dinámica solamente de la pregunta 3 y solamente de la pregunta 4, tenemos que hacer un cruce de variables del sexo con la pregunta 3 y del sexo con la pregunta 4. Ok, muy buena pregunta. Quiero aclarar aquí algo muy importante dentro de lo que son los trabajos finales de investigación. ¿Cuándo aplico un cruce de variables realmente? Si dentro de mis objetivos estratégicos, operativos y tácticos hemos definido, por ejemplo, ¿no? Preguntas como, en este caso que hemos estado analizando ahorita, determinar las medidas acertadas del gobierno, en este caso, cuáles son, ¿no? Cuáles son esas medidas acertadas del gobierno aceptadas por las personas. Entonces, en mi objetivo tiene que estar establecido, ¿no? En verbo infinitivo. Eso es lo que estoy determinando. ¿Correcto, Carolina? Entonces, tiene que estar en mi objetivo. Entonces, yo, dentro de mis objetivos, debo tener mínimamente 3 cruces de variables en mis objetivos. ¿Entiendes? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero determinar en mi investigación cuál es la incidencia, en este caso, de las medidas aceptadas por el gobierno en relación al género, entonces tiene que estar ese objetivo dentro de los que hemos determinado en la investigación de mercado. No puedo formular un análisis si no lo he definido en mis objetivos. ¿Entiendes? Entonces, si yo voy a tener, como les estoy diciendo ahorita, voy a formular 3 cruces de variables, entonces esos 3 cruces de variables debo formularlos en mis objetivos de mi investigación. Ya, ¿Sí? Lizzy. ¿Se entiende Sí, lo que acabo de decir? sí. Fernanda, ¿lo entendiste? Recién entré, Lizzy. Recién entró. Vas a tener que mirar la grabación entonces porque acabo de explicar algo muy importante para tu investigación, Fernanda. Hola. ¿Yo le hice? Hola, Yáñez, ¿cómo ¿Dice? estás? Te escucho. Todo. Ahí vamos. Muy bien. Eliana, tú me estabas haciendo otra pregunta antes de hacer la grabación también. Te escucho, por favor, hazla la pregunta. Si mi investigación es cualitativa y en las preguntas de las encuestas que he realizado hay cualitativas como cuantitativas, ¿cómo haría para hacer la tabulación o codificación de variables? Usted la está haciendo su investigación mixta entonces, es decir, está combinando investigaciones cualitativas con preguntas cualitativas con preguntas cuantitativas, ¿no? Sí, no, la estamos haciendo cualitativas, por ejemplo, le dicto la pregunta, mejor, a ver, no sé si estaríamos mal nosotros calificando, es ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por cada sesión del servicio de ducha solar en el Salón de Belleza Nova? Y hemos puesto como opción de 20 a 25, de 26 a 30 y de 30 en adelante. Y cuando hicimos la grabación con usted apoyándonos en este cuadro, nos dijo que en ese espacio iba a colocar el monto y como eso significa como cuantitativa, digamos. Ya, perfecto. En ese caso vamos a tener que sacar esa pregunta y llevarla a un capítulo que va a ser el análisis cuantitativo de esa variable, ¿no? Porque seguramente ahí las personas van a colocar el valor numérico, ¿no? Del precio que ellos quieren pagar. Entonces, en base a ese precio vamos a calcular la media, vamos a calcular el promedio, vamos a calcular los rangos de mayor incidencia dentro de la investigación y en función a eso se va a tomar la decisión. Por lo tanto, en ese caso, esa pregunta, por ejemplo, cruzarla con una prueba de hipótesis, con una cualitativa, se puede hacer.
pero tendríamos que utilizar mucho más la estadística para poder llegar al objetivo, que es determinar esa incidencia, ¿no? Esa hipótesis que tú te formules dentro de tu investigación. ¿Ok? Ya, Lice, gracias. Bien, entonces continuemos, por favor. Veamos esta última parte de la chi cuadrado. Entonces, estábamos acá en el caso práctico. Entonces, ya hemos aprendido a formular un cruce de variables. Hemos aprendido a hacer nuestra tabla, ¿no? Nuestra tabla dinámica. Y luego hemos formulado nuestra tabla normal para llevarla a el formato que ustedes van a tener acá. Una vez que ya hemos hecho todo esto, llegamos a lo que les decía hace un momento, que es la chi cuadrada. Fíjense que aquí, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Existe diferencia significativa entre las causas de la pandemia y el sexo o género? Esa pregunta es similar a todas las preguntas de todos los trabajos de investigación. Más o menos así deben formular ustedes la pregunta. Y fíjense que cuando ustedes hacen esta pregunta, dice, ¿existe diferencia estadísticamente significativa entre las causas de la pandemia y el sexo? Estoy preguntando, ¿qué preguntas acá? Las causas, dice. ¿Qué pregunta es esa? Carolina, ¿qué pregunta es? 3. La pregunta 3 con la pregunta número Con la pregunta 1. 1. Entonces, fíjense que necesito hacer un cruce de variables de esas dos preguntas para poder encontrar la famosa chi cuadrada. Entonces, aquí ya lo tengo resuelto, miren, pero lo voy a volver a hacer de nuevo para que ustedes vean cómo se hace esto. Y lo primero que tengo que hacer es irme a mis datos cambiados, ponerme aquí dentro de la tabla, insertar una tabla dinámica. Vamos a insertar nuevamente la tabla dinámica. Seleccionamos los datos. Vamos a ponerle una nueva hoja de cálculo para no afectar los valores. Entonces aquí vamos a poner clase para que se vea de ahora. ¿Sí? Y aquí vamos a entonces, dijimos, para hacer el cruce de variable tenemos que fijarnos en nuestro cuestionario y determinar quién tiene más filas y quién tiene menos filas, ¿no? ¿Cuál sería la que tiene más filas? La pregunta 3. Entonces, la pregunta 3 sería esta, efectos, ponemos a filas. Y la pregunta sexo ponemos en columnas. Cualquiera de los dos datos puedo jalar a valores, ¿no? Jalo a valores. Y aquí sí ya, para hacer la chi cuadrado no necesito calcularlo 2 veces. Con una sola vez es suficiente, porque a mí lo que me interesa son los datos cuantitativos, no los porcentajes aquí. Entonces, esto que está acá, lo seleccionamos, lo vamos a copiar y lo vamos a llevar en este caso a nuestra chi cuadrado, donde está aquí. Lo voy a poner aquí abajito y voy a copiarlo como, miren, como valores. Si ustedes se fijan, lo que está aquí es lo mismo que está acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí ya lo único que he hecho es trabajar la tablita, ponerla como tiene que ser, femenino, masculino, total general, sexo, entonces he borrado todas estas cosas de acá. Entonces, todo esto de aquí, jóvenes, es lo que está acá. Por eso lo voy a borrar para no confundir esto. Entonces, de ahí salió esta tabla. ¿Queda claro? ¿Me escuchan? Sí, Lice. Lo escuchamos. Muy bien. Entonces, ya saben de dónde salió esta tablita. Sale de ahí. Ahora, como título van a colocar. ¿Se recuerdan el concepto que vimos aquí en la parte donde decía frecuencias observadas y frecuencias esperadas? Entonces, vámonos nuevamente aquí. Esta primer tabla que hemos encontrado se llama frecuencia observada. ¿Ok? Entonces,
En esta primer tabla le ponen ahí datos observados o frecuencias observadas. Algunos le ponen datos observados, otros le ponen frecuencia observada. No importa cuál de los dos, pero la cuestión es que esto es observado. La segunda tabla, ¿cómo sale? Esta segunda tabla, miren, la voy a volver a hacer aquí de nuevo. Aquí al ladito la voy a hacer. Seleccionamos nuestra tabla de nuevo, aquí, seleccionamos. Y la vamos a poner acá a este ladito para que ustedes vean. La copiamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, si ustedes se fijan, está igualita a la de aquí arriba. Borramos todo esto. Borramos. Y aquí vamos a hacer una pequeña operación de fórmula. ¿Cuál es esa operación? El primer valor, si ustedes se fijan acá, me tiene que dar 1,76. ¿Y cómo hallé ese 1,76? Fíjense la formulita acá. Dice, debo multiplicar el total de la columna de femenino, en este caso, por el total general de la primera pregunta, dividido entre el total general. Pero aquí debo congelar el total general femenino y debo congelar el total general de la encuesta. A ver, hagámoslos aquí de nuevo. Entonces ponemos igual, abrimos paréntesis, seleccionamos el total femenino, total general femenino, congelamos, función F4, y multiplicamos por el total general, pero de la primera respuesta. A esa respuesta no se congela. Cerramos y dividimos entre el total general de todas las encuestas. Y a esa sí congelamos, función F4. Damos Enter y ahí tienen el 1,76. Y para no estar, ¿por qué congelé? Porque para no estar haciendo uno por uno esto, lo único que hacen aquí es dar los dos clics y les suma automáticamente, ¿no? Entonces, aquí no es importante tener este dato, por lo tanto, si quieren lo hacen así, o si no, lo arrastran directamente ahí, para tener todos los mismos. El segundo valor, ¿cómo se obtiene? El segundo valor se obtiene de la siguiente manera, fíjense. Tenemos el total general de masculino multiplicado por el total general de la primera respuesta, dividido entre el total general de la investigación, y las que congelamos son estas dos, 42 y 75. Esas dos celdas las congelamos. Vámonos acá, ponemos igual, paréntesis, vámonos aquí a la pregunta 40, donde está el resultado 42, congelamos, multiplicamos por la primera respuesta, que sería 4, cerramos, dividimos entre el total general. Bien. Casa. ¿Verdad? Ahí dice. ¿Ya? ¿Dejaron de hablar? Ya terminó de charlar, parece. Ah, ya. Perfecto. Me alegro que dejen de charlar. Bien, continuemos. Entonces, aquí tenemos el valor, ¿no?, obtenido de 2,24 y lo único que hacemos es jalarlo para obtener los demás valores, ¿no? Entonces, de esa manera ya tenemos los datos, en este caso son esperados. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, las frecuencias ahora esperadas, ya no son las frecuencias observadas. Entonces, en este ejemplo de acá, ya coloco frecuencias, datos esperados o frecuencias esperadas. Entonces, de esa forma es como se calcula esta segunda tabla. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna, ¿no? Bueno, esperemos que no haya duda. Ahora, vámonos a esta parte de acá. Dice, ustedes van a colocar aquí siempre
Valor de la prueba x al cuadrado. Por si acaso aquí dice x por 2, pero en realidad es x al cuadrado, porque ese es el valor de la prueba chi cuadrado. Este es el valor de P, que en realidad este es el valor de la probabilidad que vamos a encontrar dentro de estos datos. Y aquí dice sí o no, quiere decir que si se acepta o se rechaza la hipótesis. Ahora, vamos a formular dos hipótesis acá. La primera es formular en base a la pregunta que hemos hecho acá. Fíjense que dice, ¿existe diferencia estadísticamente significativa entre la causa de la pandemia y el sexo o género? Entonces, la hipótesis nula es la negación de esta pregunta. Entonces, aquí decimos, no existe diferencia estadísticamente significativa entre las causas de la pandemia y el sexo con el 95% de confiabilidad. Y aquí quiero un poquito entrar en este tema de discusión, ¿no? Normalmente en las investigaciones de mercado hemos dicho siempre trabajamos con el 95%, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, pero si nosotros cambiamos el porcentaje del nivel de confianza, también acá en la chi cuadrado también va a ocurrir algo que tenemos que tomar en cuenta en ese nivel de confianza. Porque aquí, jóvenes, vamos a ver si acá lo tengo en... Miren, por eso les digo, o sea, no me corresponde enseñar estadística acá, pero miren, esta es la tabla de distribución de la chi cuadrada en función al valor de P y en función al valor de, en este caso, del porcentaje que hayamos encontrado, ¿no? B es los valores de grados de libertad. ¿Se acuerdan qué son los grados de libertad? A ver, eso sí deben saber. Sí. ¿Qué son los grados de libertad? Bueno, ya lo vamos a explicar ahorita qué son los grados de libertad. Y fíjense que acá, por ejemplo, dice la probabilidad de encontrar un valor mayor o igual a la chi cuadrado en función a los porcentajes que ustedes ven. Todo esto se hace en función a una gráfica que ustedes lo estaban viendo por acá, ¿no? Por aquí arriba, ¿no? Entonces, la gráfica de Pearson, que esto, por ejemplo, según la chi cuadrado no es así, ¿no? Es, vamos a ir acá, por ejemplo. A ver si lo encontramos aquí. Aquí está, miren. Este grafiquito es el que quiero mostrarles. Miren que es importante lo que estamos viendo acá. Ahí está. ¿Cuándo se rechaza o se acepta una hipótesis según nuestro análisis? Fíjense que dice aquí, ¿no? Según en función a la tabla, se acepta una hipótesis, ¿no? En este caso, nula, cuando el promedio del resultado que hayamos hallado sobrepasa, como dice ahí, los valores, ¿no? Fíjense, entre 1 y 15, dice acá, ¿no? Y a partir del 16 para adelante se rechaza, dice. Entonces, esto lo vamos a sacar en función a otro tipo de análisis, pero esto es, como le digo, con calculador, ¿no? Entonces, volvamos a nuestro ejercicio acá. Entonces, aquí yo lo puse para que ustedes vean de dónde sale todos esos datos. Entonces, aquí dice, si el valor de P es mayor, dice, a 0,05, se acepta, en este caso, la hipótesis nula, dice. Miren este dato importante que les estoy poniendo acá. Si el valor de P de la probabilidad es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula. Y acá la hipótesis nula, hemos hablado todo el tiempo de la hipótesis nula, y la hipótesis alterna no hemos dicho nada. Pero la hipótesis alterna es la afirmación de la hipótesis nula. Entonces, si en la primera dijimos no existe diferencia estadísticamente significativa, entonces la hipótesis alterna decimos sí existe relación entre el género masculino y femenino entre las medidas aceptadas del gobierno por un 95% de confianza. Ahora aprendamos a calcular esto. Aquí ya están calculados los valores, pero voy a borrar esto para hacer de nuevo este ejercicio. Entonces,
Para calcular el valor de P, según esto, en Excel se hace de la siguiente manera. Nos venimos aquí donde dice FX. ¿Logran ver mi cursor o no? Carolina, ¿ves mi cursor? Sí, listo. Ya, entonces le damos un clic aquí donde dice FX. Y en esta función, aquí nos va a salir un montón de fórmulas que tiene Excel. Y aquí nos vamos a ir a buscar la función prueba chi, pero vamos a primero seleccionar estadística aquí. Seleccionamos estadística y vamos a irnos a buscar prueba chi. Aquí está, prueba chi cuadrado. Una vez que encontramos prueba chi cuadrado, seleccionamos ahí y le damos a aceptar. Nos pide aquí que busquemos el rango real y el rango esperado. Esto es como si fuera rango, como decíamos acá, frecuencia esperada y frecuencia observada y frecuencia esperada, ¿no? Fíjense, aquí está, observada y esperada. Entonces, rango real, seleccionamos acá en la flechita roja y aquí solamente vamos a seleccionar lo amarillo. Por eso es que le puse color amarillo, jóvenes, para que ustedes acá puedan seleccionar solamente esos datos. Volvemos y ahora el rango esperado, seleccionamos aquí con la flechita nuevamente y seleccionamos nuevamente lo amarillo. ¿Ok? Entramos aquí nuevamente y le damos a aceptar. Y aquí nos sale el valor. Siempre el valor nos va a salir con todos los decimales, no va a salir grandísimo así. Entonces, yo lo que hago es simplemente acortar los decimales más o menos hasta 3 decimales, ¿no? Hasta aquí he encontrado el valor de P. Ahora me toca encontrar el valor de la chi cuadrado. ¿Cómo encuentro este valor? Nuevamente me voy a FX, aquí. Y ahora aquí ya no busco chi cuadrado. Obviamente tengo que estar nuevamente en estadística. Por defecto va a estar ahí. Pero aquí voy a buscar inversa chi cuadrado. Vamos a buscar acá inversa acá, chi cuadrado. Aquí hay dos. La primera vamos a seleccionar, inversa chi cuadrado. Seleccionamos esa opción, le damos a aceptar y aquí me pide la probabilidad y me pide los grados de libertad. Entonces, la probabilidad, vamos a seleccionar aquí este valor que hemos encontrado. Volvemos nuevamente. Y ahora, los grados de libertad, les pregunté hace rato, ¿qué son los grados de libertad? Pues la mayoría no me supo decir qué era. Pues los grados de libertad es lo siguiente. Yo me voy a venir aquí a la pregunta, al cruce en realidad de variables. Fíjense, ¿cuántas respuestas tiene las medidas acertadas? Carolina, ¿cuántas tiene? Las medidas aceptadas tienen 75 respuestas. No, respuestas en realidad a estas, no a la cantidad. 5. Tiene 5 respuestas, ¿no? Entonces, vamos a restarle 1. Entonces, 5 menos 1 va a ser 4. ¿Cuántas respuestas tiene sexo? Tiene 2. 2 menos 1 sería 1. Entonces, 4 por 1 va a ser 4. Ese es el grado de libertad. La diferencia de menos 1 en cada una de las preguntas y luego se multiplican filas por columnas. ¿Ok? Para los que se olvidaron. Ponemos 4 aquí y seleccionamos aceptar. Y ahí tenemos el valor de nuestra chi cuadrado que, como les dije, este valor, si lo hacemos en la calculadora y hacemos todo el proceso estadístico, tiene que estar por acá entre medio de cada uno de estos valores. ¿Ok? Ahí. No se preocupe, Fernanda, que no le estoy preguntando para no tener problemas con su señal, no se preocupe. Entonces, listo. Ya tengo el valor de la chi cuadrado, por lo tanto, si quiero hacer la gráfica de Pearson, puedo aplicar esto y ver, digamos, si se acepta o no. Pero como le dije, aquí tengo la respuesta. Si el valor de P es mayor que 0,5, se acepta la hipótesis nula, ¿no? Pero si es menor a 0,5, se acepta la hipótesis alterna. Entonces, ¿mi valor de P de cuánto es, Carolina? 0,55. ¿Es mayor o menor? Mayor a 0,05. Es mayor a 0,05. Por lo tanto, ¿qué hipótesis acepta?
Alterna. Nula. Ah, no, pues, la Nula. nula, perdón. ¿Se acepta en este caso? ¿Cuál? Nula. Entonces, fíjense que si es mayor, dice, a 0,05, se acepta la hipótesis nula. Entonces, por lo tanto, las preguntas que hemos formulado tanto en el tema de las medidas aceptadas y el género, no tienen diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Por lo tanto, se acepta esta hipótesis nula. Entonces, por lo tanto, acá podemos concluir de que estos valores que hemos obtenido no inciden en una investigación, en este caso, futura que yo quiera desarrollar. Es independiente la una con respecto a la otra variable. ¿Ok? ¿Qué tal, chicos? Jóvenes, aún. ¿Vamos a tener que hacer eso? Así es. Iba a preguntar, ¿lo tenemos que hacer en ¿En esta tarea? En esta tarea lo van a hacer. Ahora queremos el plazo. ¿Cuándo lo quieren presentar? ¿Lo van a presentar mañana, puede ser? La otra clase. Es que los internet están muy malos, no soy la única. Para el lunes. Necesitamos ver los videos de grabación de usted igual. Unas 80 veces lo vamos a ver. Ok, perfecto. Nosotros todavía tenemos parciales. Todavía con parciales, por Dios, ya deberían haber terminado. Dos Sí, parciales sí, nomás he dado, Lisa. Para el lunes. A mí me faltan 3 materias por dar parciales. Ucha, qué macana. Entonces, Feliz ¿para cuándo le damos? Para el lunes. Ya, mucho tiempo para el lunes. ¿Verdad, Lisa? Para que hagamos el fin de semana bien. ¿Verdad? Yo el miércoles. Cosa se va a presentar. Se van a olvidar hasta el fin de semana. Para el jueves, Lisa. Están los videos. Y ya está Bien, responsabilidad de video, cada pues, dicen. uno, dice. Por favor. Bueno, ok. Ya, Para está el bien. lunes, ¿verdad? Para el próximo lunes, entonces. Pero es mucho tiempo, la verdad. Deberían hacerlo rápido porque el próximo jueves, por si acaso, vamos a hacer ya análisis cuantitativo. Entonces, yo hasta aquí, en esta parte de las investigaciones cualitativas, hasta aquí termino. Hasta aquí es todo su trabajo. Y miren, jóvenes, inclusive les estoy alivianando el trabajo. Miren por qué. Quiero así un ratito explicarles rapidito. Miren, el anterior semestre yo no sabía de estas fórmulas, aunque no lo crean, del cálculo de la chi cuadrado por fórmula. Yo lo hacía manual. A ver, si lo tengo acá un ratito, ¿dónde está? Esperen un ratito que ahorita se los muestro. Con esto ustedes se caerían de espaldas si realmente les muestro este ejercicio. Denme un minuto que tengo que buscar por acá. Ustedes ya conocen mi computadora y todas mis cosas cada vez que les comparto mi pantalla, ¿no? Para que vean que es fácil lo que ustedes están haciendo, miren. Porque yo el anterior semestre les pedía esto a sus compañeros. Ya está, aquí está. Miren, para que vean que no soy muy exigente con ustedes este semestre en relación al anterior que estoy diciendo. Miren, esto tenían que hacer en la chi cuadrada. Primero hallarme la distribución de las frecuencias, hallaban la media, hallaban la varianza, hallaban la desviación estándar, el coeficiente de variación, hacían la interpretación y luego hacían la chi cuadrado de esta manera. Miren, 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 miren. Aquí está la pregunta, aquí está la tablita manual. Miren, no hacíamos con tabla dinámica como ustedes han aprendido ahora. Aquí está la frecuencia esperada.
Y aquí hacíamos el cálculo de la chi, miren, de esta forma. Y ellos lo hacían manual, no lo hacían en Excel. Entonces, aquí sacaban el cálculo de la chi y cuando determinábamos este valor, aquí Sí. ellos determinaban si eran significativamente o no estos valores. ¿Quieren aprender así? No, pues con ese hasta el próximo jueves, Listen. Bueno, jóvenes, así que imagínense todo lo que les he alivianado. Han visto que es facilísimo, es cuestión de nomás hurgar fórmulas, nada más. Sí, Listen. Listen, Bien. una preguntita. Dime. Ese análisis de la chi lo hicimos con una pregunta central, ¿no? De la investigación. Hay que formular el objetivo, ¿no? Sebastián, acabo de explicar eso con Carolina, les dije, ¿no? Debemos formular el objetivo. Si no está formulado el objetivo, no se hace, pues, ¿no? ¿Entiende? Sí, ahora sí, Listen. Entonces yo en el examen, por ejemplo, lo que voy a decir en el segundo parcial, calculen la chi cuadrado en función a la pregunta 1 con la pregunta 5 y formule el objetivo de esas dos preguntas. ¿Ok? Pero el Entonces, objetivo se lo tendría que poner en la ficha técnica, digamos. ¿Sí? sí, pero igual, digamos, en el examen les puedo decir, formule el objetivo para el cruce de variable de tal cosa que quiero saber. Entonces ustedes tienen que hacer el objetivo, tienen que hacer el análisis del chi cuadrado, el cruce de variables, todo eso, todo ese proceso. En función a eso va a ser su segundo parcial, obviamente con un caso similar al que estamos aprendiendo hasta ahora, ¿no? Va a ser práctico el segundo parcial, ¿no? 100% práctico, ya no va a haber teoría ahí, va a ser un caso, solamente caso práctico. Es que me compliqué la vida con el cuestionario, así que voy a poner un caso práctico completo. Ya, Listen. ¿Ok? ¿Yorgeli le entendió? Sí, Listen. Tengo hambre. Tiene hambre, dice. Listo, jóvenes, ya les saqué foto a todos los que están presentes aquí en la reunión. Nos vemos el próximo jueves. No se pierdan, cuídense mucho. Gracias por habernos pasado 17 minutos de la clase, pero era justo y necesario explicar todo esto. ¿Ok? Ya, Listen. Bueno, Gracias, igual, Listen. chao, chao. Nos vemos. Hasta luego, Lisa. Sí, Hasta luego, Lisa. Listen, ¿tomó lista? No, pero le saqué foto a toda la conferencia. Ahí ya sé quién Ya, es. es que mi mamá fue a comprar cosas y justo le ayudé cuando ella llegaba. Ya, Diana, no se preocupe. Sé que estuve en la clase. Ya, Listen. Chao, Gracias. chao. Chao, Lisa. Chao, Juan Carlos. Nos vemos. Chao, Listen. Chao, Lisa. Chao, chao. Chao, Natalia. Listen. Sí, dime, Pamela. Ah, ya. Chao, chao, Pamela. Me despidiendo. Cuídate, nos vemos. Chao, Sebastián. Chao, César. Nos vemos. Cualquier cosa que sepa de Vale le aviso, Listen. Ah, sí, por favor, hágame saber y ya saben, por favor, si hacen algo, me avisan también, ¿ya? Claro, le aviso, Listen. Listo, gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Listen.